Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a debatir un tema candente que creo que va a ser en varios programas, que se trata del tema de la prostitución y de la pornografía. Sería larguísimo hablar de un solo tema, incluso creo que esto da para mucho más de 2 podcasts, no sé si 2, 3, 4, porque son podcasts además que son educativos y en donde aprendemos un poco de historia y de todo el contexto de cómo surgen estos fenómenos, ¿no? ¿Hay un factor común que une ambos fenómenos? Yo diría que sí. La pornografía en el mundo antiguo era muy distinta a lo que es ahora. De hecho, el concepto de pornografía no se conocía, no existía. Las imágenes eróticas tenían o bien fines humorísticos o bien como fin de talismán de la fertilidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Como esto lo podemos comprobar, está en el papiro de Turín, en el Museo Secreto en Nápoles, en el cuarto oculto del Museo Británico, donde los victorianos se empeñaron en esconder imágenes que para ellos eran terribles, ¿no? Como la de Pan teniendo sexo con la cabra y todo este tipo de cosas. En la Edad Media surge otra visión. En la Edad Media se utiliza mucho, incluso en catedrales, existen imágenes sexuales, imágenes de sodomía y de todo este tipo de cosas, pero como una cuestión infernal, como representarlo como algo, incluso las vaginas como bocas de monstruos y cosas de estas, ¿no? Como para especificar que el tema del sexo era un tema peligroso y diabólico, digamos, ¿no? En ese sentido, pero que no lo ocultaban tampoco, eran imágenes explícitas y bastante fuertes. Incluso hay misales de la Edad Media donde aparecen imágenes pornográficas y libros de rezo, donde aparecen imágenes pornográficas escritas en libros hechos a mano que costaban una fortuna y que solo eran para las élites, digamos, que en cierta forma lo que le preocupaba, que ahí surge el problema, cuando surge la imprenta, y cuando surge Lutero, y cuando surge todo esto, lo que le preocupaba a la Iglesia es que cayera en manos del vulgo, el tema de lo erótico, porque podía significar una decadencia, como ellos ya sabían que había ocurrido en Roma, o creían saber que había ocurrido así en Roma, y que acabaría con una homosexualización de la sociedad, y se debilitaría la sociedad, etcétera. Entonces la preocupación aquí del puritanismo es lo que va más lejos, que es la época victoriana, y ahí es de donde surgen, digamos, el concepto de pornografía y el concepto y la fusión casi, digamos, entre lo que es pornografía y prostitución, ¿no? Hoy tenemos de invitados a Leire. Hola Leire Kial, antropóloga. Hola. A Javier Bustos. Hola Javi. Hola, muy buenas. Teólogo y jurista. Y tenemos también al youtuber el equidistante Raúl. Hola Raúl. Hola, ¿qué tal? Voy a darle la palabra en esto, la introducción, para que empiece Leire. Vale, pues yo siguiendo un poco lo que has comentado, pues que sí, ¿no? Que la Edad Media es como esa etapa en la que como que se consolida la demonización de la erótica, pero que bueno, en concreto esta demonización se va a dar a través del catolicismo, pero en general al sexo siempre, a la erótica siempre le ha rodeado el tema del tabú, miedos también, los paganos. Vale, bueno, pues ubicaría en los primeros cristianos romanos, en los fundamentos sociales, en concreto en Orígenes, algunos fundamentos sociales del catolicismo que van a, digamos que son un poco las ideas pioneras que después van a permitir toda esa demonización, ¿no? También en esa batalla que tenían los cristianos con los estoicos, ¿no? Pues diferenciarse del celibato, el matrimonio. Había toda una cuestión de establecer una propia manera de afrontar la erótica, que después es la que vence y la que marca los criterios de Occidente. ¿Qué responderías ahí a lo que ha dicho Leire? Bueno, yo empezaría mucho más atrás, ya que vamos a empezar con las religiones. Pues yo empezaría ya primero, antes de centrarnos en el cristianismo, que es verdad que es el que más o menos establece a nivel global, digamos así, no una cultura de la sexualidad, pero sí que enfoca más que por fundamentos sociales, por fundamentos teológicos. Y me gustaría empezar, ya que vamos a tratar el tema, primero cómo era vista, digamos así, la mujer en la antigüedad. O sea, anteriormente
o antes del judaísmo. Por ejemplo, las primeras religiones que habitan la Tierra son telúricas, son de culto a la fertilidad, a la fecundidad, y de aquí va a salir un modelo concreto de la mujer, ¿no? Se va a relacionar lo que son las prácticas sexuales, pues digamos así, con los cultivos que hay de los pueblos, o sea, se va a relacionar el sexo con lo que se pretende conseguir a través de la economía, digamos así, que sería básicamente los cultivos. Los pueblos primitivos viven básicamente de la tierra y del ganado. Luego, esto evolucionaría. Digamos así, las culturas entre el Tigris y el Éufrates va a predominar el tema de la sexualidad y se va a consagrar, en el sentido de que las religiones de Babilonia, de Asiria y de esta zona, va a haber sobre todo un culto tanto a la fertilidad como a la fecundidad, pero sobre todo se va a establecer una prostitución sagrada. Y por aquí entonces el tema del sexo va a estar consagrado, vamos a decirlo así, va a estar a la divinidad, relacionado con la divinidad. Nada que ver con la actualidad, que es un tema de negocio, ¿no? Entonces en ese sentido ya abordamos que es marca la sexualidad en relación con la religión, por así decirlo, ¿no? De aquí van a surgir dos polos, porque por un lado los cultos cananeos o los cultos de Babilonia, los de Mesopotamia, van a seguir con esta prostitución sagrada, mientras que el judaísmo sí que va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque la mujer en el judaísmo no está afectada para cultos sexuales. O sea, la prostitución sagrada se prohíbe, digamos, desde el judaísmo. Tampoco quiero extenderme mucho porque esto da para a lo mejor para una semana debatiendo, ¿no? Pero bueno, eso por ahí, por el principio. Y aparte, también contar de que la prostitución sagrada tanto hablaba de hombres como de mujeres. O sea, no es una cosa exclusiva de la mujer. O sea, no había... A veces el feminismo dice que esto viene de atrás, tal. No, esto venía tanto de atrás, para hombres como para mujeres, porque la prostitución sagrada no distinguía en ese aspecto. Luego llega el cristianismo, es otro enfoque distinto del judaísmo, quizás un poco más racional en ese sentido. ¿Por qué? Porque va a establecer que el cuerpo, el cristianismo establece una teología del cuerpo. El cuerpo es el lugar del Espíritu Santo, por tanto no puede quedar afectado por ninguna actividad impura, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, la sexualidad tiene que obedecer a la impronta divina, a las leyes divinas, a las leyes naturales, y por ahí se forma un corpus completo, ¿no? A formar un legalismo, si se quiere. En relación al mundo, digamos, un poco pagano, que es Grecia y Roma, aquí va a haber dos tipos de prostitución. Primero, en Grecia se mantiene lo que es la prostitución sagrada. Tenemos ahí el culto de Afrodita, sobre todo, que favorece este tipo de práctica. Pero luego también, por ejemplo, tenemos el tema de cómo es la vida en familia en Grecia. En Grecia tenemos un matrimonio monógamo, habitualmente, donde la mujer administra la casa y también es la que cuida a los hijos. Pero a la vez, socialmente se facilita al hombre, al que dirige la casa, la presencia de una mujer, la prostituta, vamos a decirlo así, ¿no? Para satisfacción sexual, que en Grecia generalmente era más que la prostituta mujer, el prostituto hombre. Es más habitual. Esto va a cambiar totalmente en Roma. En Roma, por ejemplo, no se admite o no se tolera el tema de la prostitución sagrada. No tiene ninguna relación con la divinidad, con el panteón romano no guarda relación. Y en Grecia, que la prostituta o la prostitución era un elemento de clase que daba generalmente a clase alta, el tener en Roma es al revés. Es la esclava la que es la prostituta. También va a haber prostitutos y prostitutas. Aquí no hay diferencia de género. Y eso más o menos así para abrir tema. Voy a pasar la palabra porque si no, aquí me transmito. Que ha sacado Javier porque habla mucho del tema de la cuestión social, de las clases sociales, ¿no? Que Roma ponía mucho énfasis en la clase social, ¿no? En lo que es
se enfocaban más en la clase social. Por eso no culpaban tanto, fíjate que por eso tenían tanta pornografía, o lo que ahora llamamos pornografía, que para ellos era erótica. En Pompeya y en todos estos lugares por esa cuestión, ¿no? Porque para ellos no tenían esa visión que después viene sobre todo con los victorianos de la idea de privacidad, de esconderme, a masturbarme y todo este tipo de cosas con imágenes que es una cuestión que surge después, ¿no? Esa visión del pecado de tocarte y de la culpa del objeto más que del que lo ve y todo esto que viene después, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Raúl, el equidistante. Raúl. Vale, pues yo, más que afrontarlo así como la perspectiva histórica y tal, pues yo lo he abordado más como los conceptos intentaba, pues desde la moral, ¿no? Desde lo normativo, pues un poco los conceptos básicos que luego ya se aplicarían de forma distinta según las épocas, según las religiones, etcétera, como habéis comentado antes. Entonces yo creo que aquí los conceptos básicos para hablar de esta cuestión son lo público y lo privado. Habría una intersección, ¿no? Habría siempre como un espacio de intersección entre lo público y lo privado, y ese espacio sería el que crearía más problemas en principio, es el espacio donde se encontrarían pues la prostitución y la pornografía, ¿no? De distintas maneras, claro. Eso ya lo abordaríamos si acaso después. Entonces, creo que podríamos preguntarnos en primer lugar, así en términos generales, si es necesario que existan estos dos espacios separados en cualquier cultura, si lo consideramos positivo, o sea, los espacios, lo público y lo privado, y si la respuesta es sí, entonces supongo que tenemos que concluir que son necesarios unos tabúes que actúen como frenos entre ese espacio de lo público y lo privado, ¿no? Y luego también plantear si, bueno, de esto Leire sabrá mucho más, porque si es antropóloga y sexóloga, de lo que es el tabú me parece que podrá hablar un rato. Y yo plantearía pues si el tabú, aparte de colocarse como en esa intersección, ¿no? De lo público y lo privado, para hacer de freno, para que lo privado no pase al ámbito de lo público, viceversa no sé si tanto. Y por otro lado, no sé si los tabús también establecen propiamente los espacios de lo público y lo privado, pero bueno, eso será cuestión más terminológica, supongo. Nos lo aclarará mejor Leire, que sabe bastante más de esto. Y bueno, pues por introducir un poco, yo creo que puede valer. Sí, me gustaría que pase Leire al tema, porque es interesante el tema del tabú, sobre todo asociado al tema de la pobreza y la prostitución. No sé si tanto a la pornografía, aunque la pornografía del principio, convengamos, la pornografía del siglo XIX era muy amateur, incluso muy poco femenina, muchas veces las mujeres. No sé, Leire, tu turno ahí de... Primero, contestar a lo de Raúl. La cuestión de lo público y lo privado son conceptos que tienen que ver con una comprensión de lo que es el mundo social propio, ¿no? Claro, el problema de proyectar, digamos, estas dos categorías al pasado es que de alguna forma se pierde la comprensión de todo este proceso genealógico que nos lleva a donde estamos, ¿no? Entonces, creo que esas dos categorías son útiles para explicar el presente, pero yo creo que es interesante entender también, o al menos tener o poder presentar una panorámica de las problemáticas que acontecieron en el origen de la civilización occidental, precisamente para entender cómo hemos llegado a estas categorías. Yo, de alguna manera, ubicaría, y creo que es interesante entender todo este debate, o al menos unas pinceladas, sobre el cuerpo, y además, como veo que Javier tiene una posición que no es la misma, creo que eso es interesante, básicamente, no porque él y yo discutamos, sino porque también permite ver un poco esa panorámica, porque está un poco en juego y luego como todo eso se va transformando. De alguna manera, primero abordaría ese conflicto que está en el origen de la civilización occidental en relación al cuerpo, a los placeres, qué es el cuerpo, qué es el placer, y después llegaría pues a entender un poco pues lo público, lo privado, qué relación tiene con todo esto. Javier,
también solo una pregunta así un poco desde la ignorancia y la curiosidad. Quizá también se puede decir que los espacios de lo público y lo privado en distintas culturas, distintos momentos históricos, no solo han cambiado de contenido, sino que han cambiado, digamos, la intersección ha podido ser más grande en algunas culturas entre lo público y lo privado, y en otras haber estado más rígidamente separado. No lo sé. Ya digo, desde la ignorancia y la curiosidad. Entender lo público y lo privado es una herramienta que te permite comparar el presente en unas claves con el pasado. Pero entender un poco esa multiplicidad de posibilidades que ofrecía el pasado y cómo hemos ido derivando en unas líneas, o sea, ahí no lo veo tan útil. Y me parece que un poco, como esa panorámica, eso me parece interesante de cara a luego poder debatir el presente. Que él defiende el cristianismo y yo no tengo tanto esa posición, y eso creo que es interesante. Ha desaparecido. ¿Desapareció? Ahora voy a un poco a responder a las cosas. He apuntado algunas que igual se me olvidan otras. De las cosas que ha apuntado Javier, que una era, bueno, que yo había dicho que el catolicismo tenía en sus fundamentos sociales, él ha dicho que eran más teológicos. Bueno, yo los considero más sociales porque, como él bien ha explicado, efectivamente había una serie de cultos que tenían que ver con la asimilación del cuerpo femenino a la naturaleza y entonces a la fertilidad. Y entonces eso estaba muy vinculado a lo sagrado. Se creía que que Dios estaba por ahí, ¿no? Que eso tenía que ver con las deidades. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Que el cristianismo es nómada, es errático. Manda abandonar todo, o sea, desapegarse del terreno, marcharse, predicar. En ese sentido son nómadas. Y eso entra no es tanto que sea una evolución, en el sentido de que el cristianismo fue mejor que lo que había antes, ¿no? Que eran a lo mejor culturas que creían más en la consolidación, que el cristianismo es errático en ese sentido. Me estoy aquí acercando a una imagen un poco rara. Y en ese sentido, claro, desprecia la tierra. Y desprecia también, y el cuerpo, por asimilación, es un poco también la tierra, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con las bases del cristianismo, con cómo Cristo concibe lo que es Dios, concibe y tiene que ver con rechazar el cuerpo, con rechazar la familia, con dejarlo todo, ¿no? Desprenderse de todo. Y ese desprendimiento llega también a desprenderse del propio cuerpo, como un ejemplo para alcanzar a Dios, ¿no? Sí, se podría decir que hay como un elemento, el primer elemento desterritorializante en ese sentido en el cristianismo, ¿no? De que hablaba de buscar el cuerpo sin órganos otra vez, ¿no? Pero es cierto que en cierta forma, pero es por una cuestión más bien del ideal, ¿no? Que el ideal, es decir, mi reino no es de este mundo, creo que el ideal implica la cuestión de lo mundano como algo que no... Bueno, el cristianismo nace en un contexto porque Javier ha señalado cuestiones del sistema de género griego, pero no ha explicado lo más elemental, lo más fundamental del sistema de género griego, que tiene que ver con la temperatura corporal. Digamos que la ciudadanía griega se medía por la temperatura de los cuerpos. Por eso el gimnasio de Platón buscaba vigorizar los cuerpos, hacerlos calientes, porque solo podía acceder al ágora el que tenía un cuerpo caliente. Entonces se creía que las mujeres y los esclavos tenían cuerpos fríos y ellos no podían acceder al ágora. Entonces había todo un tema con la temperatura corporal, que ellos lo relacionaban con el logos, con quién podía hablar, y por eso era tan importante el gimnasio de... Los cristianos no tienen estas ideas sobre los cuerpos, sobre la temperatura. El cristianismo, que todos los cuerpos son iguales. En ese sentido, el cuerpo de la mujer es igual que el del hombre. Para los griegos no, y para los tampoco. Los paganos también tenían una jerarquía de los cuerpos. En ese sentido, el feminismo es tremendamente cristiano, o sea, profundamente cristiano. Todo este tema de que la belleza es los feos, los guapos, todo esto está en la base se empieza a erosionar toda esa opción sobre lo que estaba en Grecia. Todo el tema de la corporal, que las mujeres no eran iguales.
en Roma, esto está esperando en Grecia, en Roma ahí ya se dan unas transformaciones con todo el tema de, digamos que ya ese sistema de género cambia, el tema de la literatura corporal, y la sexualidad de las mujeres, digamos que los romanos tienen una relación con que también rechazan el cuerpo de las mujeres, que todo el tema de que se considera la homosexualidad griega, por ejemplo, que mucha gente piensa que se tenían relaciones homosexuales porque eran unos depravados, no, se tenían relaciones sexuales con hombres muy jóvenes precisamente porque eran muy vigorosos y estaban cultivados en el gimnasio. Entonces, ese calor ayudaba a conseguir la ciudadanía. Digamos que tenía que ver con la idea de ciudadanía. Los romanos no tienen esto, pero los romanos van a dejar, digamos, un espacio para la sexualidad de las mujeres en ciertos ritos. Por ejemplo, el ritual de Adonis, no sé si o el de los tejados, o bueno, digamos que ellos tienen como sus válvulas de escape. Pero es en ese contexto, con Roma ya en esta decadencia, cuando empieza a aparecer todo el tema del cristianismo y todas estas ideas, ¿no? Sobre, bueno, los estoicos defendían, los católicos defendían el matrimonio, empezaron con el celibato, pero luego se fueron tranquilizando y también para diferenciarse y pedían y creían que se podía tener sexo en el matrimonio. Ahí están una serie de conflictos y que aunque es cierto que el temor al sexo siempre ha estado, y también los paganos también tenían temor al sexo, los cristianos, en concreto, creían que el placer era un obstáculo a Dios y creían que el dolor era incluso algo positivo, en el sentido de que ese afrontar el dolor corporal te acercaba a Dios. De hecho, todo el tema de la Edad Media con los cadáveres y la muerte presente, el cadáver presente, tiene que ver con esa emancipación del cuerpo que propone el cristianismo. El problema para el cristianismo es que el cuerpo no podemos prescindir del cuerpo. Bueno, la grandeza de los mártires está precisamente en el sufrimiento físico, el dolor físico, ¿no? Claro. Incluso se ven en los cuadros clásicos, ¿no? Que son imágenes que también algunas son bastante pornográficas, como hay un cuadro famoso. Me las has quitado de la boca, Que tiene la santa tiene las tenazas en los pechos y está el cuchillo ahí y la cara de ella cuando lo mira al que lo está torturando es una cara como muy de complicidad sadomasoquista rara, ¿no? De hecho, Celso los acusaba de sadomasoquismo y en las orgías privadas que mantenían los primeros cristianos hubo se imputaban los miembros, o sea, no era ninguna tontería las que se gastaban con el dolor. Era una época muy bestia. No sé, a Javier, ¿te parece todo esto? Javier, ¿por qué? Una cosa antes de seguir, vamos a pedirle a los fans que donen para el canal, así le compramos un micro al aire, un buen micro. De esos que usan los youtubers, esos micros lindos, modernos, porque se lo merece el aire, tiene muy linda voz y ha dicho cosas muy interesantes, nos ha dado mucha información muy linda. Javi, tu turno de réplica. A ver, vamos a ver por dónde empiezo. Bueno, en primer lugar vamos a procurar, claro, el cristianismo, ¿no? Tal como contempla el tema del cuerpo y del sexo, daros cuenta de las influencias de donde recibe el cristianismo todo el tema de aparentemente una teoría de la sexualidad que no hay hasta que llega la Edad Media y avanza, ¿no? El judaísmo bebe primero que el tema del cuerpo, pues digamos así, fuera de lo que es la familia no va a entrar porque es un monoteísmo estricto y todas las influencias que venían de fuera, que eran de más permisividad en lo sexual, que sobre todo de los cultos cananeos, a través de estas religiones que fomentaban el tema de la sexualidad, aunque sea desde un rito de culto, ¿no? Entonces por ahí no va a venir ningún tipo de acercamiento. Y luego también el cristianismo bebe mucho de la filosofía griega, pero sobre todo del estoicismo, ¿no? O sea, el tema del estoicismo, a diferencia de Epicuro, que es aquí quizás el gran problema que tenemos ahora, es que el tema del placer es visto no como un tabú, sino como algo despreciable. Lo que se valora es la virtud. Y la virtud es, en este sentido, lo que decís, que es la resistencia de los estímulos, el aguante, digamos. Entonces, en ese sentido, todo lo que viene, que son las pulsiones, o sea,
eso se ve como algo negativo, como la decadencia, como la pérdida de pureza, o si queréis, pues es, en cierto modo, es una debilidad en ese aspecto. Aquí también el tema del cristianismo, claro, el tema de... Ya sé que no sois así muy por la vía religiosa, pero es que el cristianismo es una religión. Tiene su antropología propia, pero ante todo es el componente religioso, o sea, no hay por donde, no hay otra opción. Entonces, el tema del cuerpo no es solo, en el cristianismo, no es solo el tema de la corporalidad, de mente y cuerpo que diría Platón, ¿no? Sino que tiene un elemento simbólico. Por ejemplo, el tema, todo esto, digamos así, en lo que es en la Biblia, no me gusta citar la Biblia porque parezco un protestante, pero bueno, todo lo que refiere en la Biblia, digamos así, al tema del sexo, lo refiere en clave simbólica, la mayor parte, no digo que en todo, pero sobre todo cuando habla del sexo, habla de relaciones de fidelidad e infidelidad, y no lo habla de relaciones de infidelidad en una pareja, sino en relación que el pueblo con Dios. Entonces, casi todo, cuando se habla de sexualidad o de prostitución, se habla en perspectiva simbólica de fidelidad e infidelidad. Entonces, de ahí, por ejemplo, eso trasladado, digamos, a momentos sociales, porque claro, esto fue al principio, pero según va desarrollándose el pensamiento, influido pues, de la filosofía griega, pues va cogiendo forma, ¿no? Por ejemplo, el tema de que citáis de la Edad Media, donde el sexo era un tabú. El sexo era un tabú, pero bueno, a partir del siglo V, la mujer era otro tabú. Entonces, claro, todos esos elementos hay que verlos en perspectiva. Eso no quiere decir que yo vaya a justificarlo todo, pero vamos a ver, desde una perspectiva religiosa, las relaciones, digamos así, sexuales, claro, no son como ahora, que es el placer, porque no bebe de esa filosofía, no bebe del epicureísmo, bebe precisamente de la opuesta, que es el estoicismo. Y luego también, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, hay una cuestión que desarrolla muy bien el cristianismo, que es la percepción de la prostitución, pero desde el punto de vista que ahora nos importa. Es una cosa curiosa, que es la tolerancia. La tolerancia, el Estado, digamos así, cómo debe administrar el Estado el tema de la prostitución, porque es un tema, como diría Raúl, que escapa de lo privado y salta a lo público, ¿no? Entonces, claro, según el cristianismo hay una evolución. En un primer momento hay cierta tolerancia social, y esto empieza con San Agustín. No creéis que empieza en la Edad Media, o sea, empieza muchísimo antes, en el siglo IV, ¿no? Pero bueno, se extiende hasta la Edad Media, porque en esta tolerancia pues ven que siendo un mal, porque es una cosa inmoral, es el tema de que todas las, digamos así, todos los encuentros sexuales en una religión pues están coordenados o ordenados conforme a lo que dispone la divinidad, o en su caso las leyes que se gestionan la propia religión, ¿no? Entonces en el cristianismo no cabe duda que todo el componente sexual está destinado a la procreación, o sea, a un sentido vital de existencia, vamos a decirlo así. No hay otra finalidad. El placer como tal es visto como pecaminoso, incluso como corruptible, incluso en referencia los placeres de la carne en el cristianismo se asocian al diablo, o sea, más tabú que por ahí no lo vas a poder encontrar, o sea, se asocia al mal fuera del el comportamiento regido como lógico, como correcto por la divinidad. Entonces, todo lo que escapa de ahí va a ser un tabú, o va a estar prohibido, va a ser declarado como inmoral. Entonces, las diferentes fases, digamos así, que hay con la prostitución, que es una tolerancia social primero, que es con San Agustín, con Santo Tomás, fíjate con qué relevancia, los grandes santos, ¿no? Pues bueno, esos son de tolerancia. Pero luego es que hay otra fase donde la Iglesia considera que hay que regularlo, porque si lo regulas, en ese sentido controlas la situación. Claro, el problema va a ser, pero regular un mal es oficializarlo, o sea, reconocerlo. Tú no puedes legalizar las drogas y quedarte tan amplio o tan pancho desde el cristianismo. No, porque estás legalizando el mal, vamos a llamarlo así en palabras tal. Y luego hay otra fase, que ya te ha empezado con la tolerancia, ha pasado a considerarse que había que reglamentarlo, que había que regularlo, y la última fase, que es en la que estamos, es hay que prohibirlo. ¿Por qué?
porque es un mal. Y en la primera fase, que es de aceptación, eso de la tolerancia del mal menor, con un mal no se puede aceptar. O sea, no puedes aceptar, pues el aborto, si con eso consideras que salvas a la mujer, ¿no? Porque estás aumentando un mal mayor, que es la muerte, ¿no? En ese sentido, para que se vea más o menos pues la perspectiva, ¿no? Evidentemente el cristianismo es totalmente abolicionista, tanto de la prostitución como de la pornografía. Primero porque provoca un placer que no está ordenado a Dios, sino precisamente a lo contrario, que es al placer humano, a las pasiones, que eso en perspectiva, pues ya digo, por las fuentes que trae el cristianismo, pues son totalmente contrarias. A un estoico tú le dices, hablas de Epicuro y te saltará el cuello. Antes de darle la palabra a Leire, ahí veo una cosa que en cierta manera la represión que se tenía de lo sexual era un poquito como también parte de la sacralización, ¿no? Tú partes de la idea judía de que el semen es donde está la vida, ¿no? O sea, el semen tú estás creando hijos, entonces si ese semen no va a donde tiene que ir, entonces esos son hijos que se convierten en espíritus malos, ¿no? Más o menos es lo que da a entender la cábala judía. Entonces hay una cuestión de origen ahí que la veo en cierta forma como que tiene relación con el judaísmo en eso, ¿no? Con la sacralización del semen, el desperdiciar la simiente y todo esto, ¿no? Y luego también es la familia, date cuenta, y ¿cómo se llama? En la familia, date cuenta, en el cristianismo lo que se establece es el hombre se unirá con la mujer, hay una fidelidad. Entonces, la prostitución rompe completamente esa fidelidad. No formas una pareja, sino que tú con esta mujer formas uno y luego te unes con otra. O sea, eso rompe completamente lo que es el cristianismo. Eso nunca va a ser aceptado, precisamente porque establece una idolatría en cierto sentido, ¿no? De que poder establecer una ambiguación. Primero, si tú te entregas a una persona, no te entregas a una persona y a otra tanto más. O sea, y encima lo justificas por el placer, ¿no? No es pero así. incluso dentro de la iglesia hubo un desacuerdo en esto, ¿no? Porque decían que la querida era mucho más peligroso que la prostituta a la hora de destruir la familia, ¿no? También está ese elemento que también era un argumento, me imagino, que existió, de hecho, contrario. Leire, tu turno de réplica. Sí, bueno, a ver, yo quería un poco ubicar todo esto. Bueno. Parece, cuando Javier habla del mal, del pecado, como que habla de un mal que es un mal y tal. ¿Quieres comentar tú algo, Raúl? Es que estoy aquí. De verdad, era el turno de Raúl. Es que creo que era mi turno. Sí. ¿Quieres comentar? No te preocupes. Sí, me da igual, ¿eh? Me daría igual que habla uno detrás de otro, pero es más que nada para que no se me acumulen los temas. Nada. Y así vamos avanzando un poco. En primer lugar, me ha sorprendido lo que decía Javier, porque Bastos citaba un debate entre escolásticos en el que acabaron concluyendo que el pecado no debía prohibirse, porque si está prohibido, ¿qué valor tiene no pecar? O sea, ¿qué virtud hay en no pecar si no se puede pecar? No lo sé. Bueno, lanzo la pregunta, luego si quieres la respondes. Y luego, bueno, creo que Leire tiene razón en lo de que lo público y lo privado seguramente son categorías que valen para el presente. Sí, probablemente tiene mucho que ver con la moral burguesa, liberal, podemos decir, ¿no? Y que probablemente para épocas anteriores pues habría que utilizar otras categorías o más categorías, no sé. Pero bueno, así ateniéndonos pues un poco a la época contemporánea, ¿no? Que llaman en historia, pues yo creo que aquí se podría analizar lo de la prostitución y la pornografía, bueno, volviendo a aquello de la intersección entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, claro, en esa intersección, quienes, digamos, actúan, por así decirlo, en esa intersección, digamos que traspasan límites, lo cual no es ni malo ni bueno, eso ya lo decide, ¿no?, cada sociedad, cada moral, lo que está permitido traspasar y no. Pero al moverse como en un espacio, digamos, que es como en tierra de nadie, ¿no? Pues siempre ahí está la típica queja, que a mí me parece muy inocente, de que la prostitución o la pornografía deberían ser como cualquier otra profesión, ¿no? Se dice, por ejemplo, pues que si piensas que el trabajo de albañil y el de prostituta es distinto,
pues que tienes una moral puritana o algo así. Pero yo creo que eso es un poco estrecho de miras, ¿no? Porque en realidad la cuestión está en lo que decimos, lo público y lo privado. Lo privado es relacionado con la intimidad, ¿no? Con la desinhibición, la protección, al contrario de lo público, que sería la exposición, la desprotección, ¿no? y la represión. Entonces, que me pierdo un poco. Entonces, quiero decir, al traspasar esos límites, al estar en ese espacio, pues digamos que es normal que exista cierto malditismo, ¿no? Como cuando se habla, pues, de los poetas malditos o malditismo que hay en la música, no sé, o incluso podemos hablar de profesiones como político, banquero o incluso policía, que siempre que llevan consigo, pues, un trato distinto, ¿no? Por parte de la gente, así en general. Y entonces, pues, yo plantearía ese tema, si precisamente por ese traspasar los límites, o también añadirlo a lo que se llama diversidad o disidencia sexual, pues el típico debate si por qué los homosexuales o bisexuales, lo que sea, tienen que adaptarse a las normas, ¿no? Digamos, supuestamente creadas por una mayoría heterosexual, ¿no? Eso es un típico debate. Pero tampoco llegar a que la mayoría de adaptarse a la minoría, ¿no? Que es lo que parece que ahora reclama el llamado progresismo actual, ¿no? Y bueno, plantear un poco esos temas, un poco así desordenadamente. También es que si lo piensas, es todo de la herencia puritana victoriana, ¿no? El concepto de privacidad, el concepto de lo privado, ¿no? En mi espacio privado. Y el Estado invadiendo el espacio privado, o sea, el Estado avanzando hacia la privacidad, o sea, ir en contra del objeto más que de la persona que lo observa, ¿no? O sea, más que preocuparse por el que lo observa, o se preocupa, mejor dicho, por el objeto en sí, ¿no? De ahí que los victorianos rompieran los genitales de estatuas, hicieran cosas de estas, los taparan, hicieran toda esta clase de cosas, ¿no? No sé, Leire, tu turno. Vale, bueno, yo quería hablar del tema de los estoicos y el cristianismo. Esta idea de que el cristianismo coge en los estoicos la idea del autocontrol como virtud. Bueno, esto no es del todo así. Los católicos no ven en el autocontrol virtud, como veían los estoicos, sino en la eliminación completa del placer, el fin último de así, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia importante entre estoicos y los primeros cristianos. Y luego hay otra diferencia, o sea, es cierto que los cristianos, a medida que van ganando territorio, y hay dos eventos, yo creo, claves en la que los cristianos van a apropiarse de la corporalidad, de la manera de concebir el cuerpo, digamos que esto aparece después, lo de que se puede tener sexo en el matrimonio y que hay que cuidar la familia, pero en los orígenes del cristianismo está la idea de abandonar la familia, de abandonarlo todo, abandonar la ciudad y seguir a Cristo. Eso está en el origen. ¿Qué pasa? Los católicos van un poco compitiendo, ¿no? Con el que tienen enfrente, pues van a ellos a la idea de mal según al que tienen enfrente. Entonces hay un momento en que se encuentran los gnósticos, ¿no? Los también en el celibato absoluto, ¿no? Claro, esto era un poco, digamos que entonces el cristianismo hubiese hecho el trabajo a los gnósticos. Entonces ahí los cristianos aparecen con el tema del matrimonio y ya empiezan un poco a fundarlo todo. Y hay otra deriva. Pero a mí lo que me interesa es el momento en el que los cristianos van a vencer a los paganos. Paganos no es cierto que... Los paganos en ese sentido están cerca de los estoicos, en cómo manejan la cuestión de la corporalidad y la sexualidad. Los paganos también creían en la virginidad, tenían temor al caos social que podía provocar y ellos mismos tenían sus propios mecanismos de contención y sus propios rituales y digamos, aunque era una cultura que se vio que ese placer, esos placeres que se permitían los paganos, que nunca supusieron una amenaza a la funcionalidad social. Tanto es así que el paganismo todavía sobrevive en muchas de las expresiones sociales, porque el cristianismo no ha podido terminar con el paganismo. Pero hubo dos eventos decisivos, dos conversiones de dos rituales paganos que fueron clave para vencer
al paganismo, o para que el cristianismo empezase a plantearse como a ocupar el lugar que habían dominado los paganos. Y uno es la transformación del ágape por la Eucaristía, y otro la transformación del baño pagano por el bautismo. Esos dos eventos, esas dos transformaciones rituales, son determinantes en lo que ha sido la historia del cuerpo y la historia de los placeres en Occidente. Claro, igual también hay que tener en cuenta una cosa, que paganismo habían muchos, ¿no? Y a mí una frase que me gusta mucho de Ébola, que dice que, ahora me voy a poner lo magufo, Raúl se va a meter conmigo para hablar de Ébola, que dice que no deberíamos llamarnos paganos, porque esa era una palabra que usaba el cristianismo en su origen para definir la gente que no tenía las creencias, digamos, de la burguesía, o sea, gente del campo y gente con creencias de campo, y o sea, en realidad es una palabra que no debiera usarse. El mundo clásico estaba dividido en muchas ramas. De hecho, los romanos, que eran paganos también, acabaron, por ejemplo, destruyeron los druidas. No queda. Por eso muchas veces cuando se habla del druidismo ahora es una reconstrucción, porque el druidismo como tal fue erradicado por los romanos, paganos también. Pero no sé, le voy a dar el turno de réplica ahora a Javier, a ver qué nos contesta. A ver, que tengo unas cuantas aquí apuntadas. Empiezo con Raúl, que me cita lo de Bastos, lo de los escolásticos y la tolerancia social del Estado. Y es verdad que, a ver, en la primera fase, en el primer estadio, digamos así, de cristianismo que trata de resolver el tema de la prostitución, es verdad que hay tolerancia social tanto por San Agustín. San Agustín, en primer momento, el cristianismo, bueno, hago aquí un inciso. El cristianismo, por ejemplo, va a hacer una diferencia entre la prostitución y las prostitutas, o los prostitutos. En el sentido de que en un primer momento hasta 1992, o sea, un primer momento amplio, siempre se va a defender el tema a las prostitutas. Lo que va a atacar siempre va a ser la prostitución, ¿eh? Igual que esto va a ocurrir también con otros temas, o sea, con el tema de los homosexuales tan recurrido, es igual, en ese sentido. Se está a favor de los homosexuales, o sea, no los condenan en cierto sentido, pero lo que condena es la práctica, ¿no? Pero bueno, ya trataremos el tema, que ya me saldrá más adelante. Volvemos, o sea, y entonces, lo que decía Bastos seguramente dirá, o sea, lo que se establecía es que, efectivamente, tú si prohíbes, o no, si tú legalizas, o sea, si no dejas pecar, entonces eliminas la libertad, y el cristianismo ante todo defiende la libertad precisamente, ¿no? Si no, sería un mundo determinado, no habría manera ni de pecar ni de salvarse, porque es todo, digamos, no habría azar ni libertad, sino que es un determinismo. No. En este sentido, la tolerancia que había se establecía, o sea, hacía una ponderancia, ¿no? Dado que efectivamente el reino, el gobierno, no puede resolver la solución porque es un tema que no le compete, porque el tema de la libertad, si una persona peca, no es una cuestión de que te obliguen o no te obliguen, sino que es tu propia libertad. Entonces, claro, hay una cierta tolerancia a que a través de la educación en aquel momento, a las enseñanzas, pues se reconduzca la situación. En el caso de que no, pues se tolera el hecho de que la pecaminosidad de la gente pues acabe cometiendo pecados y que luego se arrepienta. Esto es una idea muy propia del catolicismo, el arrepentimiento. No es como el protestantismo, que tú pecas y bueno, o te juzgas hipócritamente y te dices, bueno, pero Dios me va a perdonar, ¿no? Y al final tú no te arrepientes de nada. Y bueno, contestando a Leire me habla de diferentes temas. Que antes no había respondido y ahora que vamos a subrayarlo bien. El tema me hablas de, efectivamente, los primeros cristianos en el primer siglo y en el segundo sobre todo, hay un abandono. En ese sentido es cuando les da igual el celibato, les da igual las mortificaciones, parece absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esperaban la pronta parusía, la llegada de Cristo. Estaban esperándola ya. En los relatos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, se ve que hay comunidades que están esperando el apocalipsis, por así decirlo, inmediatamente. Entonces no se preocupan de las cuestiones temporales. Por eso se abandonan en ese sentido. Pasan, digamos así, de familias, pasan de todo, porque lo importante es salvarse. En ese sentido sí que hay un abandono. Pero ¿qué pasa? Que ese fin del mundo, la parusía, la vuelta de Jesús resucitado, no se produce. Entonces tienen que la concepción, digamos, de que va apocalíptica no se realiza
tan pronto como creen. Entonces es cuando empiezan a valorar otros posicionamientos, que es el tema del celibato, que es el tema del matrimonio, que es el tema de asentarse, vamos a decirlo así, de conformar un núcleo. Eso por ahí. O sea, no es porque no es una contraposición de esencia, sino que ellos esperaban, pues como en las profecías, que esto se cumpliera ya o mañana. No se cumplió, y es cuando empiezan a desarrollarlo y dicen, bueno, pues a lo mejor tenemos tiempo. Pues si tenemos tiempo vamos a ir poco a poco organizándonos. Y bueno, hasta nuestros días, vamos a decirlo así. Ahí crean una cuestión gramsciana, ¿no? Y que llegan incluso al poder. Pero es curioso que el poder de la Iglesia Católica, a diferencia, que me gusta que hayan sacado ese punto, de los protestantes, la Iglesia Católica incorpora tradiciones, o sea, no es un destructor de la tradición por completo, que es lo que decía Leire. O sea, la Iglesia Católica te incorpora cosas del mundo anterior, ¿no? Del pasado, de la tradición, de que la tradición al fin y al cabo es una forma de mantener conocimiento que si no lo mantenemos se va perdiendo, y hoy nos quedamos como tontos mirando a las pirámides y diciendo cómo hicieron esto. Claro, eso viene de conocimientos que se perdieron por muchas revoluciones que hicieron que se pierda ese conocimiento, ¿no? Entre ellas podríamos decir que el cristianismo fue una revolución también. No sé, Leire, tu turno. O sea, yo sí creo que el cristianismo ha destruido a los otros. Por ejemplo, con el ritual del ágape, que eran ellos lo sustituyen por la Eucaristía. Todo el tema de los baños, ¿no? Donde se mezclaban en el espacio público, era algo que tenía que ver con la corporalidad, con el placer. Ellos lo convierten en bautismo, y en concreto todo el bautismo, claro, los primeros cristianos se bautizaban de adultos y era una decisión. Y tiene que ver con esto que ellos lo plantean como una libertad, pero ese es el discurso. La realidad es que tiene que ver con el arrepentimiento, con el tomar una decisión que tiene que ver con rechazar unas prácticas concretas del cuerpo y con rechazar los placeres. Y para mí eso es mucho más peligroso desde lo cultural que el aislar el expulsar al otro, ¿no? Porque cuando expulsas al otro, es obvio que es un otro. Hay un lugar para el otro, aunque no sea el propio lugar. Pero cuando el otro haces uno, eso es la aniquilación absoluta. O sea, los cristianos han procurado devastar al otro incluso en sus formas más sutiles, que es la cultura, ¿no? Y con todo el proceso del bautismo, por ejemplo, que viene de exterminar los baños paganos, pues se ve bien claro. Y esa idea que se plantea como libertad en realidad es la defensa de la culpa, ¿no? Tú no eres libre desde el momento en que no eres libre para operar, pero porque luego te puedes arrepentir. Bueno, estás buscando mi arrepentimiento, no que yo, ¿no? Cuando lo que está en el centro del cristianismo está en concreto por los placeres y la culturalidad, que bueno, yo creo que para mí es una de las claves de la confrontación, que para mí hay como una de las, o sea, en esta idea, ¿no? de la decisión de convertirte cristiano, de dejar de actuar de determinadas maneras, bueno, ¿no? La transformación de rituales romanos, paganos, y todo esto está y es el modus operandi del cristianismo a lo largo del tiempo, ¿no? Toda esta idea de que no es de la libertad, que es de la culpa. El cristianismo se basa en la culpa, no en la libertad. De que todos somos culpables, no que todos somos libres. Ahí yo voy a decir la mayor ranciada del siglo, creo, porque toca decir una ranciada y después de eso. Que sí, estoy totalmente de acuerdo, Leire. De hecho, toda revolución, en realidad, si lo piensas, es eso, ¿no? Es un montón de gente engañada o gente sin escrúpulos que quieren destruir lo que había. Toda revolución, sin excepción. O sea, la idea es imponer ofreciendo libertad, porque en realidad lo que hacen es ofrecer libertad. O sea, vas a ser más libre ahora después de esta revolución, ¿no? La revolución francesa, la revolución rusa, toda. La revolución cristiana ya ha puesto. Vas a ser más libre después de esto y en realidad no vas a ser más, ni vas a ser más esclavo, lo que pasa es que no lo vas a notar tanto. Sí, va a ser otra forma de esclavitud, sí. Sí, eso. Paradigma. Exacto, toda revolución. Yo creo que está la ranciada del siglo, ¿no? Javier, ¿es el turno de Javier o de...? No, es el de Raúl. Es el de Raúl. Raúl. Hombre, pues de esto último te digo lo mismo que lo de ébola. O sea, si esto es una ranciada y lo otro es una magufada, pues vamos a ver. Básicamente es cierto. O sea, es cierto, lo diga ébola o su porquero.
O sea, que usar el término pagano ya es concederle mucho al cristianismo, ¿no? Porque es la manera en que se generalizaba, o sea, para llevar a todas las religiones que no eran la cristiana, bueno, ni la judía. O sea, ya es concederle mucho. Y lo otro, pues igual, o sea, todas las revoluciones te vendían más libertad, que querían un hombre nuevo. El cristianismo, por supuesto, que quería un hombre nuevo. Y luego había otro tipo de esclavitud, claro. O sea rancio magufa, te digo, ¿no? ¿Cómo razón? Igual, antes de darle el turno a Javier, yo le doy un punto a favor al catolicismo en sí, ¿no? O sea, tengo una debilidad por el catolicismo porque en cierta forma intentó preservar alguna tradición a contracorriente casi, ¿no? O sea, dentro de la iglesia había gente que entendía la idiosincrasia de su pueblo, digamos, e intentaba cuidar las tradiciones y cuidar un poco. No sé, Javier, turno. Bueno, primero, yo no sé si esto va a acabar siendo una réplica y una dúplica, pero bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí hay diferentes conceptos y es lo que marca por aquí a lo mejor las diferentes visiones, evidentemente. Primero, el concepto de libertad. El concepto de libertad del que más o menos me estáis hablando casi es de que yo pueda hacer lo que quiera, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues esa denominación, esa concepción es estrictamente liberal. O sea, no es ni cristiana, bueno, es cristiana en cuanto que es puritana, es protestante, porque elimina cualquier tipo de autoridad moral que haya por detrás, porque tú eres el principio rector, tú eliges lo bueno y lo malo, y tú eres tu único juez. Y ese es el concepto de libertad que muchas veces manejamos. Ese concepto de libertad, por así decirlo, no es netamente cristiano, es herético en ese sentido porque es el de Lutero y compañía, pero no es el de la Biblia, vamos a decirlo así, porque el de la Biblia no refiere a que tú elijas y que tú seas el juez, no, el juez es Dios, o sea, tú te tienes que adecuar. Entonces eres libre en el momento en que te adecuas a esa ley divina. Entonces por eso cuando se dice en la Biblia, como es el camino, la verdad y la vida, o sea, tú tendrás todo eso si te ajustas libremente a eso. Entonces la libertad es el vivir eso, en ese camino, no fuera, no eligiéndote tú como el principio absoluto de escoger lo bueno y lo malo. No. Eso es liberalismo y eso, si queréis, es protestantismo, pero no es catolicismo. O sea, eso por ahí, o sea, eso no voy a poder defenderlo nunca. Luego, por otra parte, el tema del placer, claro, ¿qué es el placer? ¿Qué te reporta, digamos así, conforme a esa libertad? Claro, conforme a esa libertad inspirada en Dios, ¿qué es el placer? ¿Qué te provoca? ¿Fidelidad o al revés? Te provoca estar con una, con otra, sin que haya ninguna fidelidad unívoca en una persona. O sea, no te reporta a una relación monógama, donde vas a complementarte con una persona donde te vas a hacer la entrega, sino que ese placer reporta otros fines que para nada integran lo que es el concepto, digamos así, los valores cristianos. Por tanto, es un placer que no lleva al bien, por así decirlo, ¿no? Y luego el tema, volviendo otra vez al tema de la culpa, no, vamos a ver, desde el catolicismo, el hombre no es pecador, pero no está agafado, por así decirlo, no está perdido, no está abandonado, no está repudiado en ese sentido. Esa es una concepción muy, muy extendida últimamente, pero es también del protestante. O sea, es la concepción protestante de que el mundo es fatalista, es un fatalismo. Solo Dios me salvará porque yo solo puedo hacer el mal. No. En ese sentido, vamos a ver, cuando tú reconoces que haces cosas malas, quiere decir que no las puedes hacer buenas también, en ese sentido. La cosa es que sea lo suficientemente buenas para que tú puedas, digamos así, el concepto de la salvación, ¿no? Que es el concepto final. Pero tú sí que puedes hacer buenas. Es como el preso, ¿no? Yo siempre digo, incluso el mayor terrorista es capaz de hacer cosas buenas. O sea, eso desde un punto de vista católico es entendible, desde un punto protestante es imposible, porque solo podrá hacer mal. Por eso necesitan unas instancias, el gobierno, lo que sea, mandar ellos para decir, no, vamos a mejorarlo. Dice, pero si tú eres igual de malo que el resto, o sea, no. Entonces son concepciones distintas en ese sentido. Es verdad, volviendo y atacando el último tema, que era al principio me empecé Leire, que es que el cristianismo arrasó con todo. Bueno, vamos a ver, es que en el mundo de la historia, el mundo de las civilizaciones,
no hay una misma religión en un mismo territorio. Digo, al revés. Por civilización solo hay una religión. No puede haber dos religiones ocupando un mismo espacio. Igual que en las ideologías, igual que la filosofía, no puede haber. Eso no quiere decir que yo te justifique la masacre, ¿no? En ese sentido, hombre, a mí me encantaría que, mira, ahora mismo hay todas las religiones habidas y por haber, las tienes al alcance de un tic, de un cliqueo de ratón. Todas. Claro, no son todas iguales, evidentemente, pero bueno, tienes la pluralidad religiosa la tienes ahora mismo, ¿no? Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, el cristianismo, donde quiera que ha estado, pero donde quiera que se ha impuesto, pues evidentemente pues ha cambiado las formas, ¿no? Cuando se impuso en Roma, se llegó a imponer, pues evidentemente barrió todo lo que era el paganismo, el judaísmo que había en Roma también, y bueno, utilizó a Roma como medio de expresión de su fe, o sea, a través de todos los territorios. Pero bueno, eso era también lo que había hecho cualquier imperio y cualquier religión anterior, que sea expansiva. El Islam se llevó por delante todo el norte de África, que era cristiano. La religión de los faraones fue la que se impuso en todo el norte de África. Había cultos tribales. Las religiones mesopotámicas arrasaron toda la zona, donde se impusieron. Los cultos cananeos igual, los cultos samaritanos igual. El judaísmo también tuvo multitud de guerras de religión para imponerse. O sea, no es algo nuevo, es verdad que pero nos gustaría que fuera paz. Ahí tengo que desacordar contigo, porque el tema de Egipto lo conozco bastante bien. Egipto lo que hacía era un poco lo que intentó hacer el catolicismo al principio, que era incorporar los dioses locales, ¿no? O sea, se crea un imperio a través... Egipto es muy interesante porque es el imperio del dios viviente, que es lo que une todo, pero cada pueblo tiene su deidad independiente, ¿no? Y, o sea, conviven, esa idea de que no pueden convivir ideologías distintas. Creo que y de un monoteísmo estricto, el judaísmo y el cristianismo, o sea, no admiten. De hecho, Akenaton hace una revolución en Egipto cuando intenta imponer la idea del único Dios, y esa revolución termina, pero muy mal, termina tan mal que se perdió. Ahí vamos otra vez a los temas de las revoluciones que destruyen conocimiento del pasado, ¿no? Que mucho conocimiento del pasado, como algo tan simple como momificar, que era una tradición que tenían, acabó siendo un desastre después, porque los que sabían realmente cómo hacer ese trabajo no estaban, habían muerto en la revolución del loco que quería imponer la idea de que había un solo Dios y que él era su representante en la tierra, ¿no? Me parece que es el turno de Leire, es el turno de Raúl. Antes he tenido un turno, pero muy pequeñito porque me has cortado y le has dado la palabra a Javier. Pero bueno, así aprovecho porque con lo que dice Javier me da para desarrollar un poco el tema. Eso de que el liberalismo te plantea un relativismo absoluto de lo que puedes elegir lo que es bueno o malo, no es cierto. O sea, podremos estar de acuerdo en que es una especie de minimalismo ético. O sea, que digamos que el liberalismo en todo caso consiste en llevar las reglas éticas y morales, bueno, principalmente éticas, porque en la moral no se centra tanto, pues a lo mínimo, ¿no? El principio de no agresión, por ejemplo. El liberalismo sí que está más extendido ahora. Y bueno, claro, tiene importancia en la moral y la ética, porque claro, donde es relativista el liberalismo es en la moral, no en la ética. O sea, tú no puedes elegir dentro de los principios liberales, voy a decir que matar a alguien es bueno o voy a decir que es malo. No, siempre es malo. Igual que robar, igual que violar, igual que secuestrar, etcétera. Por otro lado, hablar de que las normas morales cambian con el tiempo no es relativista, es constatar una realidad, y que de hecho tú, Javier, has reconocido que dentro de la Iglesia y dentro del mundo cristiano han cambiado las normas, ha cambiado la moral, entonces, o sea, no es relativismo, sino que es constatar una realidad. Y luego, pues, por ir un poco a aquello del pudor, de lo privado y lo público, yo creo que la sexualidad, o sea, cuando, a ver, habría que empezar diciendo, pues bueno, que la revolución sexual, así tal como la conocemos de
relacionada con el mayo del 68, el verano del amor, ¿no? Pues que quizá habría pecado de desacralizar por completo, naturalizar en exceso el sexo. No sé, podríamos hablar de la polémica esta que sacó una vez Pablo Iglesias en su programa, de cuando Lenin discutía a otro revolucionario que decía que tener sexo era como beberse un vaso de agua. Claro, por supuesto Pablo Iglesias quería ser más progre que Lenin y decir que sí, que efectivamente tener sexo era como un vaso de agua. Y preguntaría a continuación, entonces no hay problema en que un adulto lo practique con un niño, porque un vaso de agua sí se pueden tomar juntos. O sea, ya sé que sonará duro a algunos, pero creo que está bien para cuestionar un poco estas ideas así como infantiles, ¿no? Y bueno, que ya sé que me alargo, pero bueno, a lo que iba es a lo del pudor, la intimidad. O sea, yo creo que si la sexualidad se relaciona con la intimidad, con la privacidad, no es tanto por la desnudez del cuerpo como por la desnudez del alma, digámoslo así. O sea, porque es el espacio de la intimidad en la que te desinhibes en todos los sentidos, ¿no? Pues bueno, pues plantear un poco esa cuestión y bueno, y luego plantear también si puede haber un exceso y un defecto de pudor. Por ejemplo, pues no sé, un exceso como no sé, lo que lleva a estas ideas que llaman ultraconservadoras, como de Prada, que dice que la pornografía te lleva a la pederastia porque siempre quieres un estímulo mayor y eso, que recuerda mucho a lo de que las drogas blandas llevan a las duras, que es un razonamiento bastante absurdo que, bueno, no me voy a poner a desarrollar, pero creo que todos estarán al tanto de esos argumentos. Raúl, porque la época más pudorosa de la historia fue la época victoriana, ¿no? Y en la época victoriana es cuando tienes la mayor cantidad de prostitución infantil y todo era un verdadero desastre, ¿no? En ese sentido, ¿no? La sociedad victoriana era tremenda. Y en la sociedad victoriana era donde incluso ahí surge la idea de pornografía, el concepto de pornografía, ¿no? Con la fotografía y la fotografía popularizada a través de las revistas de desnudos de mujeres, que por lo general la mayoría eran prostitutas, sobre todo de París, de los famosos burdeles de París. Ahora yo le quería preguntar a Javi, porque tú eres de Javi o de Leire. ¿Es de Leire? Leire. Tú eres de Leire. Bueno, quería contestar a una cosa que se me ha quedado entero y también a otra cuestión. Con el tema del celibato y el matrimonio. Efectivamente, toda la disputa por el tema del celibato y la virginidad se da en un momento en el que se espera el segundo advenimiento. Pero es precisamente en ese momento que los maniqueos y los gnósticos se apropian de todo, o sea, ellos defienden un celibato y la virginidad como, bueno, es que en la línea del primer cristianismo, para liberarse completamente del cuerpo y del pecado, ¿no? Y es ahí que aparece la defensa del matrimonio. De hecho, los primeros matrimonios, por ejemplo, Crisóstomos defendía que el matrimonio, aunque se tenía que celebrar, y de hecho ellos se agarraban a la idea de que Dios había hecho a Jesucristo cuerpo. Entonces había algo de la carne, de lo humano, que reconocía la posibilidad del matrimonio y la familia. Es sí que, pero y los primeros matrimonios no se celebran. Pues no es como la Eucaristía, que la Eucaristía sí se va a utilizar precisamente para desplazar al ágape, pero no solo al pagano. El propio canibalismo se ve reconvertido por la Eucaristía. ¿Y qué hacen los católicos en la Eucaristía? Pues ellos precisamente van a ir a comer a Dios sin sentir ninguna pasión, ¿no? O sea, todo esto que digamos que ellos no se van a apropiar de los poderes de Dios que los caníbales aztecas, por ejemplo, sí se apropiaban en sus ritos, ¿no? Entonces ahí está entrando esa idea del cuerpo como algo de lo que se debe liberar del cuerpo del propio Dios, que no debería aportar ningún poder. Y la Eucaristía tiene que ver también con eso, ¿no? El matrimonio precisamente por esa disputa, por la idea del celibato que los gnósticos y maniqueos habían desarrollado mucho, y ahí los cristianos empiezan a ver que estos les empiezan a comer territorio. Entonces ahí aparece esta idea de Dios como humano, como carne también, y entra la posibilidad del matrimonio sin grandes salvaciones, ¿no? Porque todavía estaba ahí
latiendo el mundo pagano, ¿no? Y eso todavía no estaba consolidado. Pero esto es un poco el modus operandi del cristianismo y que todavía funciona así el cristianismo, ¿no? Y esta lógica de Deprat es en esa línea, ¿no? Es esta cosa de la extensión y es algo muy civilino, ¿no? Porque está planteado como no, libertad, ¿no? Y un proceso de destrucción, el cristianismo es un proceso de destrucción cultural sin equivalente. Cultural, no me refiero, o sea, quiero decir, no es, esto no va solo de aniquilar personas, sino también de aniquilar al otro, ¿no? Y el cristianismo tiene un terror brutal al cuerpo que se expresa precisamente en el terror al cuerpo, que es el gran otro, ¿no? Bueno, eso es una cosa que ahí habla cierta Dawkins, ahí estoy totalmente de acuerdo, Leire, y el tema de Dawkins viene por la cuestión del virus memepléxico, ¿no? Cómo actúa el virus memepléxico, actúa de una determinada manera que convierte a la persona en un fanático, capaz de incluso de rechazar la razón, digamos, ¿no? O de sacrificar la razón, como quien sacrifica, no sé, como cuando tienes que matar a un policía para entrar en la mafia. Entonces, ese tipo de sacrificios de la razón es una cuestión de la memeplexia, o sea, de estos virus que se esparcen de manera mental, ¿no? Y claro, todos lo son. El cristianismo lo fue, o lo es. Todos tienen este grado de virología, ¿no? De virología mental, digamos. Pero sí, no sé, el turno de réplica de Javier ahí. Bueno, vamos a ver por partes. Bueno, a ver, lo que decía Leire sobre el cuerpo y todo esto de unirlo a una concepción negativa del cuerpo, ¿no? Que tiene el cristianismo. Bueno, sobre todo lo desarrolla en las primeras etapas del cristianismo, lo desarrolla Pablo de Tarso, ¿no? En la teología de Pablo de Tarso, sobre todo, hay un componente que bebe de hombre Tarso, Turquía, bebe sobre todo del griego, de la filosofía griega, y utiliza un concepto, una terminología griega que es el sarx, que es el cuerpo, pero desde la perspectiva negativa. O sea, esta sí que sería el sarx como que te induce o te conduce a la debilidad en cuanto a aquellas pulsiones que no son racionales, que son puramente sensibles, digámoslo así, ¿no? Porque hay que concebir, sobre todo, aunque parezca mentira, siempre se identifica al cristianismo, pues bueno, como algo que empezó con una serie de pastores, con una serie de... Sí, empezó así. O sea, no empezó por las altas esferas, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad que a lo mejor la comunidad de Juan sí que era pujante, era teológicamente fuerte, a diferencia de la de Pedro, que era, pues bueno, no tenía gran cosa, por así decirlo, ¿no? Pero la de Juan se unió a la de Pedro, y bueno, con ellas conformaron, digamos así, el cristianismo creció. Pero sobre todo es esto, o sea, la teología paulina y esta relación, claro, es que en el cristianismo todo guarda relación, que es el problema que tiene. O sea, con eso no digo que sea como los gnósticos, ¿no? Que si no entras parece que no te enteras. No, para nada, no es eso. Sino que cada simbolismo, cada palabra refiere a una realidad dentro de la religión. O sea, no escapa, por así decirlo, no es un verso suelto. Entonces, todo lo que hace, es verdad que no tenemos la concepción de la sexualidad que tenemos, que hay muchas antropologías hoy en la actualidad, de que te hablan de que la sexualidad es sana. Bueno, la sexualidad es sana conforme a unos determinados parámetros que debe hacer el cristianismo. La libertad es sana conforme a unos determinados parámetros, no la libertad como irresponsabilidad, como hacer lo que te quieras, igual que en el sexo, en ese sentido. Claro, hoy lo que se defiende, ¿qué teorías de la sexualidad se defienden? Que tú puedes hacer lo que quieras, siempre que sea legal, vamos a decirlo así, ¿no? Eso no coincide para nada con lo que es una perspectiva cristiana. Lo legal, que es lo que establece la mayoría, y la mayoría, ¿qué dice? Pues la mayoría cambia. En España ha pasado en 10 años de considerar el aborto un delito a pasar a ser un derecho. O sea, la mayoría dice poco y nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, no es un criterio que la Iglesia no es democrática, no le interesa lo que decide la mayoría en ese aspecto. Sería, pues bueno, en fin. Eso en cuanto al sarx, digamos así, el cuerpo. Entonces, claro, la visión que tiene el cristianismo del cuerpo va a estar orientada, y Raúl, tranquilo, va a estar orientada conforme a los parámetros, ¿no? Pero luego también quería decir, vamos a ver, siempre se hablan así de que el cristianismo, no sé, parece que es la piraña que se ha trincado a todo lo que ha enganchado por el mar, ¿no? Por el río, ¿no? Bueno, el cristianismo, a ver, yo creo que si hay alguna religión que ha dado alas a la cultura es el cristianismo. Y perdóname que os diga, pero
la diferencia, digamos, la principal diferencia de la religión cristiana con respecto a otras es precisamente que es muy racionalista, o sea, enlaza completamente a lo largo de la historia, ha enlazado con una perspectiva filosófica, no sé si distinta, pero sí que ha habido una evolución. O sea, ha habido un enriquecimiento, por así decirlo. Es verdad que beberá de diferentes fuentes y ha tratado de comulgar con ellas, con las que podía ajustarse a ellas. Han sido Platón, han sido Aristóteles, principalmente, pero bueno, luego han desarrollado diferentes corrientes. El racionalismo, o sea, todas, por ahí. Pero bueno, eso no quiere decir que hayamos destruido a las demás. O sea, es que, de hecho, estoy de acuerdo, Javier. De hecho, hay mucho que el cristianismo recupera del pasado, o cuida del pasado, convengamos, ¿no? Convengamos que mucho del pasado que tenemos, que nos llega hoy en día, ha sido preservado, cosa que el Islam no solía hacer mucho, digamos. No tiene una evolución de pensamiento, pero bueno, pasando a los temas actuales, yo quisiera, podamos hacer un poco una defensa. De virus, digamos que el cristianismo es una gripe y el Islam es como el ébola, ¿no? Sí, pero tampoco me vale, o sea, tampoco es que la sociedad actual, que está anclada en el hedonismo, es que sea la floritura máxima del cielo, vamos, no, es que es precisamente la perdición, digamos así. Un cristiano hoy, o enlazas a un cristiano del primer siglo, lo enfocas hoy y te dirá: Jesús viene mañana, vamos, porque con esta perdición, si está por ahí la gran prostituta, está el Apocalipsis, o sea, está todo cerca, ¿no? Bueno, tiene una perspectiva, Tiene una perspectiva porque, digamos así, en el país en el que vivimos, la legislación no es muy cercana a lo que Dios manda, vamos a decirlo así, está totalmente alejada, ¿no? En ese aspecto, lo digo por el aborto, lo digo por la eutanasia, lo digo por la prostitución, el sexo, la pornografía, la corrupción, o sea, está llena de eso, ¿no? Pero bueno. Desacralización total. Sí. Sí, hay un secularismo, hay un laicismo pujante, entonces, bueno, y luego también hay una caricaturización del mundo religioso que es atroz. Pero bueno, volviendo a Raúl, que nos comenta lo de Prada. Yo precisamente ese artículo lo vi, lo leí, e incluso hay un audio, ¿no? Bueno, yo coincido, podré ser ultramontano, no me afectan realmente las etiquetas, pero bueno, yo coincido con la valoración de Prada en cuanto que no estamos en la edad de la época victoriana, que era muy difícil, digamos, acceder por parte del menor a un mundo pornográfico. Sin embargo, cualquiera, a través de un móvil, a través de la pantalla de una tablet o de un ordenador, en cualquier momento puede acceder. O sea, incluso no hace falta que acceda porque hay cantidad de publicidad que entra por los ojos. No te digo que sea ya pornográfico puro y duro, pero sí que refiere a ese estilo de consumismo pornográfico que venden películas, que se vende en series, que entra por los ojos. O sea, y en ese sentido, yo sí que creo que hay una cierta adicción, o sea, al tema de la pornografía, y que va a ir en aumento, evidentemente. ¿Por qué? Porque la pornografía funciona como una forma de controlar los impulsos. Vamos a decir, es una forma de control del poder, por así decirlo. No voy a entrar en conspiraciones, pero sí que es una forma de contención. Va relajado, digamos así, provoca una relajación, una anestesia, como si fuera una morfina, ¿no? Una droga con la que la persona que la consume puede ir más relajado al trabajo, puede ir más relajado en su vida social, puede estar totalmente, digamos así, más calmado, ¿no? Porque elimina una tensión que de no hacerlo iría, pues a lo mejor muchísimo más reactivo al trabajo o estar muy reactivo en la sociedad, muy reaccionario en ese sentido. Entonces funciona pues como los circos, forma de contener, o sea, y luego también, por ejemplo, yo quería decir el aumento, ¿no? De la prostitución. Se habla y parece que esto, bueno, a lo mejor lo tenemos muy asumido, pero por ejemplo España, que es un país efectivamente de raíz cristiana, o en Europa, o sea, hay una ingente cantidad de consumo tanto de pornografía como de prostitución. Por ejemplo, España es el primer país de la Unión Europea en consumo de sexo de pago. O sea, es una cosa increíble. El mayor prostíbulo de Europa lo tenemos en España, en la Jonquera. Bueno, no quería dar publicidad, pero bueno. Y luego también, por ejemplo, el tema del consumo, ¿no? La pornografía. Por ejemplo, hay unas estadísticas que dicen que en España se gastan 8 minutos, pues hay un 30% de españoles que gastan 8 minutos al día en consumir pornografía. Claro, y eso va en aumento. Eso parece
Bueno, nada, es una cosa liviana, porque es la pornografía. Si nos vamos al origen, muy, muy bien lo que ha dicho el señor obispo, su excelencia, perfecto, me ha encantado lo que ha dicho. Pero si nos vamos al origen de todo esto, la pornografía como tal tiene como origen la fotografía. O sea, se podía hacer una ecuación, digamos. Soma igual, tecnología igual, capitalismo igual, droga igual, pornografía igual, inteligencia artificial. Y esto se potencia el uno con el otro. O sea, surgen el uno del otro. No puede haber pornografía si no hay tecnología. O sea, tú no puedes tener fotografías, digamos, de gente practicando sexo populares y masivas, ¿no? Que lleguen a través de revistas o a través de lo que sea a todo el mundo. Supuestamente, que era lo que defendía la Iglesia en la Edad Media, eso es para una élite. Eso es para gente de una casta o de una clase que va a entender lo que está viendo, de una edad adecuada, digamos, la gente con una adecuación moral, digamos, que esto también lo tenían los victorianos, ¿no? La gente que está moralmente adecuada para ver estas cosas sin caer en pecado, ¿no? Yo veo que esa era un poco la idea, ¿no? No es una cuestión de... Sí, se va Leire. Leire, ¿nos comunicamos? ¿Seguimos? Sí, vale, pero seguimos en otro momento. Continuará. Sí, chao, mi amor. Chao, os veo. Gracias. Chao. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.